Mientras tanto, Miss Aiston inicia una reunión para informar sobre los crímenes ocurridos en el barco, particularmente los del nivel 3. Hasta el momento lo que se ha podido deducir es que el objetivo del asesino es matar por matar, como si se tratase de un requisito para obtener un poder mágico mediante un ritual de asesinatos. También menciona de que puede que haya la posibilidad de que estos crímenes estén conectados a la ceremonia de vasija para la sucesión del siguiente rey, pues esta suposición es extremadamente alta. Los generales a cargo de la seguridad dudan de que esto sea cierto. Ellos piensan que los príncipes no tienen nada que ver con todo esto, pues no tiene sentido el estar asesinando a gente corriente que no tiene nada que ver. De momento ya llevan 3 días desde que se inició el viaje al continente oscuro y prácticamente todo es un caos, pues como sabrán, se escogerá un nuevo rey de Kakin, pues este será el gobernante de dicho continente. Dicho todo esto, la guerra de sucesión es la prioridad en el barco. Miss Aiston nos comenta algo muy importante sobre la ceremonia de vasija, que desde tiempos antiguos los gobernadores siempre tenían prosperidad gracias a la ceremonia, pues es natural pensar que se les puede otorgar poderes supernaturales al ofrecer sacrificios, y gracias a ello esto se convierte ya en una costumbre. Pues con la misma lógica no es muy difícil pensar que alguien haya especulado sobre las intenciones de su príncipe y que haya creído que empezar a derramar sangre será el camino para lograr sus objetivos y poder tener superpoderes. Pero ahora el problema con todo esto es que los asesinatos seguirán aumentando y cuando alcance el punto crítico, este barco se hundirá. Miss Aiston menciona que sería ideal detener la guerra, pero también sabe que eso es imposible. Más que nada, hay que hacer hasta lo imposible para encontrar al asesino. Luego de la reunión, Miss Aiston tiene el presentimiento como si hubiera vendido su alma al diablo. Al mismo tiempo, Botobae le menciona que era imposible hablarles del poder Nen a todos, pues todo lo que se puede hacer es evacuar a toda la gente posible. Caso contrario, esta es nuestra base. La sala de monitoreo está por aquí. Supervisa y registra todos los puntos clave del nivel 5. Por supuesto, incluyendo esta habitación. Este es el video de cuando el hombre cargó al guardia del almacén hasta aquí. Estaba tratando de abrir la puerta al interior en todo este caos y confusión, pero se dio por vencido al darse cuenta de que estaba cerrada y escapó por la misma puerta de donde vino. Hizo todo lo posible para que la cámara evitase su rostro. Solo tenemos cámaras en la entrada. Las únicas personas entrando y saliendo de allí, además de nuestros miembros, son ustedes 3. Haz una lista de todas las personas que hayan entrado hasta el día de ayer que no pertenezcan a nuestra familia. Es muy probable que el culpable haya tenido a revisar la ubicación con antelación. Las cámaras fueron instaladas un día antes de que comenzara el viaje y el cargamento fue traído antes de eso. Si se infiltró como un trabajador, la cámara no lo ha captado. Tampoco me esperaba mucho. De todas maneras, el culpable tendría que haber venido desde esa dirección. Claro, si intentaban abrir esa puerta. ¿Quieres ver lo que hay detrás de esa puerta? ¡Ja! No puedo negar que estoy interesado, pero no espero que nos lo ofrezcan así por así. ¿Qué tal si lo cambiamos por la cabeza del asesino de tus hombres? Muy bien. Oye tú, desde ahora incluye a estos 3 en los turnos de guardia. Diles lo que necesitan saber. Algo interesante con este guardia es que es fan de la araña. Él menciona: ¡Wow! ¡No puede ser! ¡El Viodam está frente a mí! Hay tantas cosas que quiero preguntarles, pero estaría dando mal ejemplo a los demás subordinados. Debo hallar la oportunidad para hablarles en privado. Me pregunto si me darán sus autógrafos. Mientras tanto, en el nivel 3, en la sala especial de gobierno, tenemos a Miss Aiston, Botobae, Payon, Clark y Jinta. En la sala especial de medicina están Shadow, Leore y Helen. Y muy cerca a ellos, Alwini el asesino, miembro de la familia Hailey.
Más allá, cerca del área paranómica, los hermanos Illumi y Calvin. Más abajo, en el nivel 4, en la oficina de la familia Shifu Heinrich. Y entre los niveles 4 y 5, en el pasadizo principal, Kuroro, Onodenop y Shizuku. Y más abajo, en el nivel 5, en la entrada del almacén, Feita. Cerca a él, en la oficina principal de la familia Char, Wang, Nobunaga y Fins. Y en la cafetería encontramos a Franklin. Y por último, en la cabina de pasajeros, a Machi. Personajes claves en esta guerra de sucesión hacia el continente oscuro. ¡Peligro! ¡Peligro! Un polizón armado anda suelto y está escondido en el barco en alguna parte. Por favor, no salgan de sus habitaciones ni abran las puertas hasta recibir instrucciones del ejército. Repetimos, por favor, no salgan de sus habitaciones sin autorización. Otobae da la orden diciendo que se empezará con todo el nivel 3 mediante una ola humana. Busquen en cada rincón de las habitaciones del área residencial y capturen a cualquier sospechoso. Por favor, cooperen con la investigación militar. Un polizón anda suelto. Un soldado grita: ¡Vamos arriba! ¡Dense la vuelta! Lentamente. ¿Acaso no escucharon la transmisión de emergencia? Estaba durmiendo y no lo escuché. ¿Dónde están sus tarjetas de identificación? Están en mi bolsillo. Disculpe mi rudeza, pero ¿qué hacen unos pasajeros VIP en un lugar como este? Asuntos de negocios. Perdone mi insolencia, una vez más. Tengo que informarles que aunque esta identificación puede haberles otorgado libre tránsito hasta ahora, debido a la ley marcial, ahora es imposible moverse libremente a través de los pasadizos que conectan los niveles 2 y 3. Me temo que esa será la situación hasta que se llegue al nuevo continente. Por favor, ¿serían tan amables de regresar al nivel superior? Nosotros los escoltaremos. Estamos bien aquí. Le dije que tenemos asuntos pendientes aquí en el nivel 3. Nos quedaremos aquí. Y de repente, de la nada, llega Miss Aiston y Botobae a interrogar a Illumi. Así que, el Kenei Ryodan está a bordo. Sí, todos nosotros. ¡Hermano! Ups, ¿qué puedo decir? Soy un hombre honesto. Simplemente no puedo evitar responder cuando me preguntan algo. Lo siento, pero no diré nada más. Tengo la obligación de mantener mi trabajo en secreto después de todo. Está bien, pero ya que la advertencia se anunció, ahora es obligación de ustedes ir a sus habitaciones. Cualquiera que no posea un número de residencia que no podamos confirmar con la identificación, será detenido. Les permitiremos permanecer en el nivel 3, con la condición que sus identificaciones sean registradas con el número residencial de una habitación dentro de la estación de policía. Bien, me gustaría una celda de confinamiento solitario con ducha. No es una detención ni un arresto. Solo se quedarán en una habitación en el mismo espacio que nosotros. Desafortunadamente, todos del área de la ley compartimos baños. Queda de camino, así que les pido por favor que me sigan por un momento. Estaba confirmando que Kaluto, el quinto hijo de la familia Soldik, se había unido al Kenei Ryodan, pero el hijo mayor también. ¿Qué estarán tramando? Los objetivos de la araña y la familia Soldik son una cosa, pero sería más preocupante que Kurapika llegase a enterarse de su presencia en el barco, entregarle más carga mental que podría desenfocarlo. En medio de esta batalla de sucesión, plaga de bestias Nen, príncipes, complot y maquinaciones, podría ser fatal. ¿Será que su objetivo es vengarse de Kurapika? Illumi es un cazador que aprobó el examen el mismo año que Kurapika. Si las arañas se enteran de las actividades de Kurapika como cazador, fácilmente podrían haber elaborado un plan para subir a bordo. ¿Debería decirle a Kurapika o no? De repente, Miss Aiston recibe una llamada de emergencia de uno de sus subordinados. Miss Aiston se retira y deja a Botobae y a Jinta a cargo, porque es de mucha urgencia que regrese al cuartel. Miss Aiston menciona: ¿ella se encuentra bien?
Su ayudante dice: lo malo es que los soldados la vieron. Ordenes que guarden silencio y ponlos bajo arresto domiciliario si es necesario. Una vez que llega al cuarto, él le dice a la persona: no te preocupes, ya estás a salvo. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar su valioso like, suscribirse y activar la campanita para recibir más contenido de Hunter x Hunter. Saludos al artista Mayushin, a Mike Fate y a mi amigo Mr. J. Gracias a ellos pudimos terminar este video. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.